Igual que necesitamos renovar nuestros pensamientos, necesitamos también ajustar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Igual que necesitamos ajustar también nuestra forma de hablar. El tema de nuestras palabras también es importantísimo. Y pretendo tocar todo esto, porque es lo que tengo en mi corazón. Pero lo he titulado Mindset, es decir, mentalidad, y lo he titulado Tenemos otra opción. Entonces os refresco un poquito la memoria. Mentalidad se define por el diccionario como el conjunto de creencias y costumbres que conforman nuestro modo de pensar, de enjuiciar la realidad y de actuar. Esa es la mentalidad. La mentalidad es, podríamos decir que es la programación, el software, los programas que van a dirigir nuestras vidas. Y la mentalidad está directamente influenciada por todo lo que experimentamos, por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que creemos. Nuestra mentalidad está directamente influenciada en nuestras vidas por todo lo que experimentamos, es decir, por todo lo que vivimos diariamente, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos y por todo lo que creemos. ¿Os acordáis que la semana pasada terminé retándonos a meter más de Dios en nuestra vida y sacar aquello que no nos conviene de nuestra vida, sustituir una cosa por la otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24, Efesios 4, 22, 23 y 24, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero traer a tu mente, y yo he estado pensando en esto, pensemos por un momento en alguien que ha estado en la cárcel, que ha estado en prisión durante, no sé, unos años, vamos a poner 8 o 10 años, no sé. Alguien que ha sido encarcelado, que ha estado en prisión, y ha pasado allí 8 o 10 años de su vida, y que ha salido libre, y después de haber sido liberado, y ahora estar viviendo en libertad, imaginaros que esta persona, este expresidiario, aún viste con su ropa de prisionero. Imaginaros uno de estos que están en Guantánamo, que llevan los monos naranjas allí en Estados Unidos, y que sale de la cárcel, sale libre, pero todavía va por la calle con ese mono naranja, con los números grabados, o como antiguamente veíamos que iban con las camisas de rayas, ¿no? Blancas y negras, ¿no? Imaginaros ese hombre o esa mujer que salen, son libres, pero todavía siguen vistiendo como prisioneros. Y todavía siguen actuando como prisioneros y no como hombres libres. La pregunta sería, ¿qué es lo que lo lleva a actuar así? ¿Por qué vive así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué se viste así todavía si es un hombre libre? Sí que ha sido preso, pero ahora es libre. ¿Por qué sigue vistiendo así? ¿Por qué sigue viviendo así? ¿Cuál podría ser la causa que le lleva a seguir viviendo y a seguir vistiendo así? Posiblemente o seguramente la causa sería porque a pesar de que es libre y le han dado libertad, todavía sigue pensando como esclavo, como prisionero. Todavía sigue pensando como un hombre que está encarcelado. Yo no tengo ninguna duda de que si esto fuera cierto, esa persona, ese hombre, esa mujer necesita cambiar su manera de pensar. Necesita renovar su entendimiento sobre sí mismo. Ahora ya no es preso.
Ya no es un preso, ya no es un hombre apresado en la cárcel. Es un hombre libre. Puede vivir en libertad. De alguna manera es como que Dios nos está diciendo esto. Antes vivíais, teníais una vida vieja, pero ahora tenéis una vida nueva. ¿Por qué seguís viviendo como si no tuvierais la posibilidad de una vida nueva? ¿Por qué seguís atados a esas mentalidades, a esos mindset que os están encarcelando en vuestra libertad? Este hombre necesita renovar su entendimiento sobre sí mismo. Aunque por las noches, imaginaros que tan mal lo ha pasado en la cárcel, que por las noches no deja de soñar todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado. Lo ha pasado tan mal, ha sufrido tanto, su estancia allí en la cárcel ha sido tan dura que por la noche se despierta sudoroso porque revive todos los traumas que ha sufrido dentro de la cárcel. Es que muchas veces somos así, hemos vivido, tenemos una vida, un hombre viejo que ha vivido traumas, pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero paradójicamente, aunque somos nuevos, nuestra mente necesita ser renovada. Pero puede ser renovada. Puede ser renovada. Hay otra opción. Tenemos otra opción. Ya te digo, aunque por las noches este hombre no deje de soñar, revive los momentos duros de su vida en la cárcel, cuando se peleó con aquel, cuando abusaron de él, cuando lo maltrataron, cuando lo extorsionaron, cuando todo lo que pasó, cuando le hicieron tantas injusticias. Y a pesar de todo el dolor que ellos han sufrido y todos los traumas que ha recibido en la cárcel, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que ha sufrido, necesita imperiosamente, por su propio bien, por su propia salud emocional, necesita darse cuenta de que ahora es un hombre libre. Definitivamente necesita cambiar su manera de pensar. Porque son sus pensamientos los que lo mantienen en una cárcel que ya sufrió, y esos pensamientos son los que lo apresan y no le dejan vivir en libertad. Nuestra vida cristiana en muchos casos es así. Nuestros pensamientos no nos dejan ser quienes debemos de ser. Nuestra mentalidad vieja, ese hombre viejo que está viciado conforme a deseos, los deseos engañosos, que los deseos surgen también en nuestra mentalidad. Otro ejemplo, Israel salió de Egipto, pero esa generación que salió de Egipto no alcanzó su destino, aunque Dios estaba con ellos, aunque Dios le dio promesas, aunque Dios les envió a Moisés. Israel salió de Egipto, pero esa generación no alcanzó su destino. ¿Sabéis por qué? Porque aunque ellos salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. No cambiaron su mindset, su mentalidad, no renovaron su manera de pensar. Enfrentaron la conquista de la tierra prometida, la conquista de las promesas de Dios, con mentalidad de esclavos. Y eso, ¿sabéis lo que consiguió? Que el desierto se convirtiera en su tumba. Más de 600.000 hombres de guerra de Israel que salieron de Egipto quedaron enterrados en ese desierto porque no renovaron su manera de pensar, porque no cambiaron su manera de pensar. Solo 2 hombres de esos más de 600.000 renovaron su manera de pensar, Josué y Caleb. Y renovaron su manera de pensar, ¿por qué? Porque creyeron a Dios. Porque desecharon su mentalidad de esclavos y pusieron la palabra de Dios en su
mente. Las promesas de Dios las hicieron suyas, las creyeron, porque renovaron su manera de pensar. Los únicos que vieron de esos más de 600.000 hombres de guerra que salieron de Egipto, en el pueblo de Israel, los únicos que vieron derrumbarse los muros de Jericó fueron Josué y Caleb. ¿Os imagináis el espectáculo? Ostras, a mí me hubiera gustado estar allí. Hubiera sido impresionante estar allí, haber dado la última vuelta alrededor de Jericó, gritar a voz en cuello y ver cómo los muros, como papel. Los únicos dos de esos más de 600.000 hombres de guerra que salieron de Egipto, que vieron caer las murallas de Jericó, fueron Josué y Caleb. Los únicos dos que vieron cómo Dios peleaba a favor de ellos y paraba el sol y la luna y hacía que un día se alargara porque Dios estaba con ellos para que ellos pudieran alcanzar la victoria. ¿Tú quieres ver a tus Jericós caer? ¿Tú quieres ver que Dios está a tu favor y detiene el tiempo para que tú alcances lo que no has podido alcanzar en toda tu vida y lo puedas alcanzar en un día de la noche a la mañana? ¿Tú quieres ser de esos? Tú tienes que renovar tu mente. Con esa mente vieja, viciada, no podemos alcanzar las promesas de Dios. Yo quiero cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que ir renovando mi manera de pensar. Yo quiero ser quien Dios quiere que yo sea. Yo quiero que tú seas quien Dios quiere que tú seas. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque estoy convencido de que tú puedes conseguirlo. Si no, no perdería el tiempo. ¿Por qué creo que Dios te está diciendo esto a ti? Porque Dios tiene confianza y fe en que tú puedes lograrlo. En que tú puedes alcanzar las promesas de Dios. En que tú puedes ser de aquellos que están delante de los muros de Jericó y gritan y los muros se derrumban. Porque tú puedes ser de los que ordenan al sol que se detenga y a la luna que se pare también. Y mientras tú peleas, Dios lucha a tu favor. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Josué y Caleb fueron los únicos que experimentaron la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Es decir, que no... nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón no tome la forma de la mentalidad contemporánea, de la mentalidad que nos rodea y nos envuelve. Que no tengamos la misma manera de pensar, que no pensemos igual sobre el dinero, sobre el amor, sobre el poder, sobre el prestigio, que no pensemos igual sobre todas esas cosas. Que pongamos la mentalidad de Dios. Para que comprobemos, para que experimentemos, para que vivamos, para que alcanzamos, para que en nuestra vida sea parte de nuestra experiencia personal la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si no, no podrá ser. Solo 2 hombres de más de 600.000 hombres de guerra. ¡Qué fuerte es esto! ¡Qué fuerte es esto! Fijaros en Efesios 4, versículos 20 y 21, un poquito más adelante, un poquito más arriba de lo que hemos leído. Dice, mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
claramente, fijaros que dice, no habéis aprendido. Está hablando de la necesidad de aprender. Necesidad de aprender. ¿Quién aprende? El que tiene un corazón enseñable. El que en su vida no dice, yo ya lo sé todo. ¿Quién aprende? El que desaprende lo que ha aprendido mal para aprenderlo bien. No habéis aprendido, y además sigue diciendo, le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea, estos versículos nos están enseñando, nos están dando la idea clara de que para vestirnos del nuevo hombre necesitamos, tiene un fuerte aspecto, la necesidad de aprender y de ser enseñados, de ser educados. Es decir, ser revestido del nuevo hombre, renovar nuestra mente, necesita el esfuerzo de entrar en esa escuela, igual que Jesús, vimos la semana pasada, que había metido a sus discípulos en esa escuela para que renovaran su mentalidad y cambiaran su manera de pensar. ¿Os acordáis de esto, no? Cuando dice, aún no tenéis fe, porque él lo que pretendía era que su fe, sus creencias, fueran renovadas. Por eso Jesucristo los llamó para que estuvieran con él, para enseñarles, para enseñarles. Es un proceso de aprendizaje en el que necesitamos entrar. El cristianismo verdadero, y esto no nos equivoquemos, porque el cristianismo verdadero no es decir, yo creo en Jesucristo y le doy mi corazón y ya está. Este es el punto de inicio. El cristianismo verdadero es el que vive una renovación de nuestra manera de pensar. El cristianismo verdadero afecta toda nuestra manera de pensar. Si nuestra manera de pensar, por ejemplo, acerca del dinero, es igual que la gente del mundo, que cuanto más tengo, más quiero, y que el dinero para mí es lo más valioso y lo más importante, yo tendré un cristianismo cojo. No estaré viviendo un cristianismo verdadero, pleno, completo. El cristianismo verdadero es el que coloca nuestra mente en las cosas correctas. Porque el cristianismo verdadero está metido de lleno, está inmerso en un proceso de aprendizaje de nuestra forma de pensar. Mira, este tema de los pensamientos, de la mentalidad, es tan importantísimo que nuestra vida depende de ello. La calidad de nuestra vida depende de la renovación de nuestra mente. La calidad de nuestra vida depende de la forma en que pensamos. La calidad de nuestra vida cristiana depende de la forma en que pensamos. El crecimiento de cualquier creyente depende directamente de la renovación de su mentalidad, de su mente, del ajuste de su mindset, de su mentalidad. Entonces se podría decir de otra manera y sería una frase importante, lapidaria. Nuestro crecimiento depende de la renovación de nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, seguiremos siempre siendo los mismos. Seguiremos siempre igual, porque pensaremos lo mismo acerca de esto, lo mismo acerca del otro, y nuestra vida estará bien para nosotros y no nos esforzaremos por algo más. Y no entenderemos los pasos que tenemos que dar y no seremos retados a dar un paso de fe y no creeremos a Dios y nuestra mentalidad no cambiará y seguiremos siendo siempre igual. Es decir, no creceremos. Nuestro crecimiento depende de la renovación de nuestra mente. Ahora, la pregunta clave. Si ese viejo hombre está viciado, y dice la Biblia que está viciado, o sea, que tu viejo hombre está viciado, está enganchado a las drogas, no, está enganchado a una manera de pensar que no puede abandonar. Está enganchado. Le cuesta horrores, está viciado. Ahora, si ese viejo hombre, esa vieja mujer,
está viciado, está viciada conforme a los deseos engañosos, la pregunta clave, la pregunta vital, la pregunta trascendental es: ¿cómo puedo renovar mi mente? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo escapar de esto? ¿Qué pasos puedo dar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si estoy enganchado a una manera de pensar, ¿cómo puedo soltarme de esa manera de pensar? ¿Qué puedo hacer? Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos la casa de nuestros sueños, una casa como la que a mí me gustaría tener, como la que a mi mujer le gustaría tener, una casica unifamiliar, todo en planta baja, una casa sobre 200 metros estaría bien para poder tener una habitación de invitados, un estudio, todas esas cosas. Yo necesitaría 250, así tendría también el taller en casa, bueno, estas cosas. La casica de nuestros sueños. No pido más, pero bueno, yo estoy haciendo ahora la instalación de un chalet de 600 metros. Ya, no necesito tanto, con 250 por ahí estaría bien. Y tiene un jardincico, porque un jardincico chulo, bonito, a la entrada de la casa. Tiene ahí un jardincico todo con su césped, todo bonito, todo chulísimo. Guapo, guapo, guapo. Tenemos la casa de nuestros sueños. Y todos los días, cuando salimos, pues pasamos por el mismo sitio. Atravesamos el césped por el mismo sitio, todos los días. Todos los días cuando yo voy a trabajar, todos los días cuando ellos van a comprar, todos los días cuando ellos van al colegio, cuando van al instituto, todos los días pasamos por el mismo sitio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Al final hacemos un camino que claramente está definido por donde pasamos todos los días. ¿Sí o no? Se vería el césped por todos lados, pero por donde pasamos, ahí habría un camino que hemos hecho a base de pasar todos los días por el mismo sitio. Todos los días pasas por el mismo sitio para salir a la calle a través de él. Entonces, conforme pasa el tiempo, un camino bien trazado marca el césped de nuestro jardín. Mira, nuestra mente se parece muchísimo a ese jardín. Nuestra mente se parece asombrosamente a ese jardín. Las vías de pensamiento más utilizadas se fortalecen y refuerzan con el uso y con el tiempo. Te repito esto. Las vías de pensamiento, las maneras de pensar que más utilizamos, se hacen fuertes, se convierten en fortalezas mentales en nuestra vida, que se refuerzan más y más conforme más y más las utilizamos y más tiempo pasa que las seguimos utilizando. Y esto es igual de fuerte y igual de cierto para las cosas buenas como para las cosas malas. No sé, ¿qué puede estar atormentándote o qué pensamiento puede ser recurrente en tu vida que al final te va a llevar a hacerlo? ¿Por qué alguien se suicida? ¿Por qué una persona se suicida? De la noche a la mañana dice, buah, voy a quitarme la vida, me quito de medio, me suicido. ¿De la noche a la mañana pasa eso? ¿O está pensándolo tiempo, empieza pensando que no sirve para nada, empieza pensando que no lo valoran, empieza pensando que no lo aprecian, empieza pensando que tiene problemas que son incapaces de solucionarse, empieza a pensar que la vida no tiene sentido, empieza a pensar que esto no vale para nada, empieza a hacer el camino todos los días por el mismo sitio? Todos los días por el mismo sitio. Mi jefe, el trabajo. Imagínate que estás en un trabajo y está amargado. El trabajo, yo tengo que cambiar de trabajo, yo me voy a ir de aquí, yo me voy a ir de aquí, yo me voy a ir de aquí. La familia, los maestros, mi mujer, mis hijos, mi padre,
y venga, y venga. Y pasamos siempre por el mismo camino. Al final, ¿qué hacemos? Marcamos un camino que se hace fuerte aquí. Y esto es cierto para los pensamientos buenos o para los pensamientos malos. Algunos de esos caminos, ¿sabéis?, nos sirven para aprender cosas buenas. Algunos de esos caminos nos llevan a aprender, a los estudiantes a aprender matemáticas, a aprender ciencias, a aprender lo que están estudiando, les llevan a aprender cosas buenas. Algunos de esos caminos nos llevan a socializar, a reírnos de los chistes, a cocinar. Algunos de esos caminos nos llevan a hacer un buen trabajo, porque son fortalezas que nos refuerzan, que nos ayudan. Pero algunos de esos caminos, algunos otros, lo que hacen es crear cicatrices en nuestro corazón. Otros de esos caminos están conectados de cierta forma para que nosotros nos cerremos a los demás, nos cerremos a la gente, para que reaccionemos con furia, con violencia, para que estemos a todas horas gritando, chillando, enfadados con todo el mundo. O para que nos volvamos adictos. ¿Adictos a qué? Pues a sustancias o adictos a comportamientos nocivos. Adictos a comportamientos nocivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si sabemos que no nos conviene? Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículos 4 y 5. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio delante de los corintios. La iglesia de Corinto le estaba diciendo, tú mucha palabrería, no sé qué, tal y cual. Y él estaba defendiendo su ministerio delante de ellos. Y en este diálogo, en esta palabra, nos deja algo importantísimo, nos da una enseñanza vital para el tema que estamos tratando. Nos deja una perla de incalculable valor para ver qué podemos hacer, cómo podemos renovar nuestra mente, para ver qué tenemos que hacer con esos pensamientos tóxicos. ¿Cómo podemos luchar contra esos pensamientos dañinos que intoxican nuestra manera de pensar y que se hacen fuertes en nuestra mente, que marcan esos caminos por los que no podemos dejar de transitar? Y fijaros lo que dice. Dice, porque las armas, versículo 4, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, caminos que se han fortificado, fortalezas mentales. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y el 5 dice, derribando argumentos. Un argumento es un pensamiento que nos da el valor para seguir pensando como pensamos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, cuando esos pensamientos no tienen en cuenta a Dios y se levantan y dicen, no necesito saber lo que dice la Biblia acerca de esto. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La forma, hemos dicho, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo renovar mi mente? La forma de destruir esas fortalezas mentales, de acabar con esos caminos, con esas vías de tránsito mental que continuamente atravesamos día tras día, la forma de destruir esas fortalezas mentales, que son patrones y esquemas de pensamiento que nos dominan. Una fortaleza mental es un patrón o un esquema de pensamiento que nos domina. Por eso es una fortaleza. La forma de
destruir esas fortalezas mentales y de derribar los argumentos y la altivez que los sostienen es coger nuestros pensamientos, coger todo pensamiento y apresarlo y llevarlo cautivo para que ese pensamiento se sujete y obedezca a Cristo. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Significa que en vez de dejar que mi pensamiento vaya y venga, en vez de entretenerme en mi pensamiento, en vez de seguir pensando lo mismo, en vez de retroalimentar ese pensamiento tóxico que intoxica mi manera de pensar, que me complica la vida, porque al final me lleva a caminar por donde no quiero. En vez de alimentarlo, lo que tengo que hacer es cogerlo y decirle a ese pensamiento, a ver, ¿este pensamiento se sujeta a Cristo? ¿Esto tiene que ver con la voluntad de Dios? ¿Esto tiene que ver con su palabra? ¿Esto tiene que ver con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Esto tiene que ver con todo esto? ¿Sí o no? No, pues fuera. Lo apreso y lo echo fuera de mi vida. Si todos o casi todos somos padres, bueno, los que son hijos no se han casado todavía, no son padres, pero todos los que somos padres hemos tenido hijos y hemos tenido hijos, han tenido edades cuando han sido pequeñitos, especialmente cuando un niño tiene, no sé, 5, 6, 7. Esas edades, cuando un chiquillo de estos, o una niña, una chiquilla de estas, vamos con ellos de compras al supermercado. Imaginaros, siempre quieren algo, ¿no? ¿No os ha pasado que siempre quieren algo? Siempre quieren algo. Imagínate que tú en ese momento no puedes comprárselo o no quieres comprárselo o consideras que no conviene comprárselo, porque quiere el juguete que ha visto, no sé, lo que sea, ¿vale? O cualquier cosa. Y te monta un berrinche. ¿Os ha pasado esto? Se pone a llorar, se pone a patalear, incluso te empieza a dar patadas y se pierde los papeles de tal manera. Cuando te pasa esto con tu hijo pequeño, ¿qué haces? Normalmente lo corriges. Intentas corregir esa situación, ¿sí o no? Intentas corregirlo. Calmadamente, intentando explicarle. Al final, si no viene a razón, al final sí que se lleva un azote seguro, vamos. Pero intentas, y lo que quieres es corregirlo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entendemos que lo correcto es corregir esa reacción, enseñarle a vivir, enseñarle a comportarse, ¿sí o no? Eso es lo normal, ¿es lo correcto, sí o no? Ahora, ¿por qué entonces dejamos que los pensamientos que nos montan esos berrinches en nuestra cabeza fluyan y corran libremente? ¿Por qué no dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana? Y compren lo que les dé la gana. Y pasen por encima de lo que nosotros les decimos. ¿Por qué no dejamos que se críen como quieran? Que crezcan silvestres. ¿Por qué no dejamos esto? ¿Y por qué dejamos que nuestros pensamientos sí lo hagan? Esto es apresarlos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Esto es coger un pensamiento y apresarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué no me voy a esforzar yo por amar a quien se ha comprometido conmigo? ¿Por qué no me voy a esforzar yo por amar a mis hijos? ¿Por qué no me voy a esforzar yo por darle a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué no me voy a esforzar yo a tantas cosas que sé que tengo que hacer en mi vida? ¿Por qué no voy a coger yo esos pensamientos y los voy a llevar cautivos a la obediencia a Cristo? Esos pensamientos que me están haciendo caminar por un camino que es un sendero de destrucción, que intoxica mi alma, mi relación con Dios, y que me impide alcanzar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que me va a alejar de ver los muros de Jericó de mi vida, destruir, que me va a apartar del propósito de Dios. Porque todo empieza con un pensamiento.
Dios nos dice aquí, en esta palabra de 2 Corintios, que nosotros tenemos la capacidad y la autoridad delegada por Dios para coger cualquiera de estos pensamientos que nos están intoxicando nuestra relación con Él, nuestra vida cristiana, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que lo primero y lo más importante que tenemos que aprender es que podemos hacerlo. Que podemos hacerlo, porque muchas veces hemos podido pensar, no, pero si es que está ya en mi manera de pensar, yo ya no puedo escapar. No, tú puedes hacerlo. Dios te dice que tú puedes hacerlo. Eso es lo primero y lo más importante que tenemos que saber, por muy difícil que parezca. Y lo segundo más importante es que tú y yo debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Porque nuestro crecimiento depende de la renovación de nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente depende porque cojamos los pensamientos que nos intoxican, los pensamientos tóxicos, nocivos, y los apresemos, los capturemos y los llevemos a que se sujeten a obedecer a Dios y a su palabra. A la obediencia a Jesucristo. En vez de entretener y retroalimentar los pensamientos que intoxican nuestra mente, debemos examinarlos a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, y medirlos con la regla de la palabra, comprobando si se sujetan a Cristo, y si no lo hacen, tenemos que echarlos fuera de nuestro sistema de pensamiento, sustituyéndolos con los pensamientos de su palabra. No estamos condenados a recorrer siempre el mismo camino una y otra vez. Y esta es una buena noticia. Podemos cambiar nuestra manera de pensar. No estamos condenados a seguir pensando igual que hasta ahora. Podemos cambiar nuestra manera de pensar en todo lo que tiene relación con nuestras vidas y con nuestra relación con Dios. Podemos hacerlo. Podemos vencer los pensamientos que intoxican nuestra mente, sean los que sean. Podemos vencerlos. Fijaros lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 1. Y versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe lo que dice la Nueva Versión Internacional? ¿Cómo lo traduce? Dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe lo que dice la Nueva Traducción Viviente? Esta me encanta, porque lo traduce, la Nueva Traducción Viviente dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Os acordáis que estuvimos leyendo en Romanos capítulo 8 la semana pasada que los carnales piensan en las cosas de la carne y los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, guiado por el Espíritu Santo nos está diciendo, piensa en las cosas de arriba. Deja de pensar en las cosas de la tierra. Ay, es que si doy dinero me quedo sin dinero, me arruino, no sé qué, me va a ir mal. Piensa en las cosas de arriba. Ay, es que si yo abro mi corazón me van a volver a dañar, me van a volver a herir. Yo ya me he cansado de las heridas que llevo, me han apuñalado tantas veces en la espalda. Piensa en las cosas de arriba. Dios te ama. Y aunque te apuñalen, Dios te ama y Dios tiene suficiente bálsamo para sanar esa herida de tu corazón. Piensa en las cosas de arriba. Mete la palabra, piensa en las cosas de arriba. Esa es la forma de debilitar el viejo camino. Ese camino que hemos hecho en nuestro césped, en nuestra casa esa chulísima, la casa de nuestros sueños, la que vamos a vivir algún día. Vamos a debilitar ese camino. ¿Por qué? Porque no estamos atados a transitar siempre la misma vía de pensamiento. Esa es la forma de debilitar ese viejo camino. ¿Qué? ¿Las cosas van a seguir apareciendo? Claro que sí, van a seguir apareciendo. Cuando tú te comprometes con alguien seriamente, pues llegará el momento en que te dé una mala palabra, una mala contestación, te pase algo, tengas un problema. Claro que sí.
Porque el viejo pensamiento va a querer recuperar su fortaleza en tu vida. Pero tú tienes que luchar contra eso, igual que yo tengo que luchar contra eso. A una hermana que decía, ay, yo el diezmo, no sé qué, la ofrenda, tal y cual, yo le dije, esto es fantástico cuando tú empiezas a darlo, digo, pero tienes un problema, y el problema es que cuando tú empieces a darlo te van a venir necesidades y vas a decir, ay, me hace falta para esto, me hace falta para lo otro. Pero tú tienes que mantenerte fiel, si quieres ver el final de Dios, que siempre es bueno. La voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Los desencadenantes van a seguir apareciendo, pero ahora somos dueños de nuestros pensamientos. ¿Cuándo somos dueños de nuestros pensamientos? Cuando los cogemos, los apresamos, los llevamos a que se sujeten a la palabra de Dios, a Cristo, y si no se sujetan, los desechamos y los sustituimos con pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios. Ahí es cuando empezamos a ser dueños de nuestros pensamientos. Por eso necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia, necesitamos memorizar la Biblia, necesitamos meditar en ella día y noche, como dice la Escritura, el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de maldad, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Bienaventurado, porque siempre será como un árbol plantado junto a las aguas, que dará fruto siempre. Dice, y todo lo que hace le saldrá bien. Mira, yo quiero que me salga bien todo lo que hago. ¿Tú quieres que te salga bien? Si quieres que te salga bien, ya sabes lo que tienes que hacer, renovar tu mente con la palabra de Dios. Medita en ella día y noche, en vez de llenar tu mente de tanta basura que metemos en nuestra mente. Memoriza la Biblia, medita en ella, en definitiva. Llénate de ella y sobre todo, vívela, hazla parte de tu vida. Experiméntala, no solamente la lleves así como los religiosos debajo del brazo siempre. Había un hermano en la iglesia, ¿te acuerdas de? Sí. Que siempre iba así con la Biblia así, la había leído un montón de veces. Mira, se sabía el libro de Romanos entero, memorizado, entero, el libro de Romanos entero, lo aprendió de memoria, lo repetía de memoria, pero no lo vivía. Me acuerdo cuando en su vida, en vez de meter la palabra de meter la palabra de Dios, metió otras cosas, metió la lujuria, metió otras cosas que lo desviaron, que lo apartaron. Alguien que prometía para ser un gran hombre de Dios, y hoy está apartado de sus caminos. Vivamos la Escritura. Vivámosla. No seamos oidores olvidadizos. Hagamos realidad la Biblia en nuestras vidas. Nuestros pensamientos afectan directamente nuestra manera de vivir. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos al día? A ver quién acierta. Según estudios científicos, se estima que tenemos... Siéntate, agárrate a la silla. Se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. Has oído bien, y lo miré, lo busqué 3 o 4 veces, lo miré por varios sitios, digo, ¿cómo 60.000? Entre 60.000 y 70.000. Digo, ¿pero cómo 60.000 pensamientos diarios pasan por aquí? Pues no sé si me lo creo. Pues según estudios científicos, se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios, pero agárrate a la silla. La mayoría de ellos son negativos, repetitivos y del pasado. Y esto es impresionante. Y los cristianos también tenemos pensamientos negativos, repetitivos y del pasado.
Si hemos sido hechos nuevas criaturas, ¿por qué no renovamos nuestra mente de una dichosa vez? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de pensar para pensar conforme Dios quiere que pensemos? Ahora puedo comprender cómo Pablo se regocijaba de decir, pero tenemos la mente de Cristo. Claro, él la tenía porque habían caído sus escamas de sus ojos y se había metido de lleno en la palabra de Dios y lo quiso vivir y lo quiso poner por práctica y dijo, yo, caiga quien caiga, voy para adelante con lo que creo. Y renovó su manera de pensar. Y por eso tenía la mente de Cristo. Y por eso un cristiano con la mente de Cristo es imparable. Y por eso nosotros, pues, somos parables a veces, muchas veces. Demasiadas veces somos parables, en vez de ser imparables. Por eso un cristiano con la mente de Cristo es un trastornador y trastorna el lugar donde está. Lo trastorna con el Evangelio, no con su mal comportamiento, no con su murmuración, no con su crítica, no con sus malas prácticas, no con su mal humor, no con todo esto. Lo trastorna con el Evangelio de Cristo porque lo vive y porque lo comunica y porque lo contagia. Esto de los 60.000 pensamientos, pensándolo bien, sería una tragedia para nosotros si no pudiéramos cambiarlos. Pero para nosotros, especialmente para los creyentes, los que nos queremos tomar en serio la palabra de Dios, los que nos queremos tomar en serio a Dios, los que queremos ponerlo como Señor de nuestra vida, los que queremos que Él sea quien dirija todos nuestros actos en esta tierra, se trata de un aprendizaje emocionante. Porque nuevos caminos se abren. Nuevos caminos de pensamiento para transitarlos se abren delante de nosotros. Seguramente porque 60.000 negativos, repetitivos y del pasado son muchos para coger y cautivarlos todos en un solo día y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Son muchos, seguramente no vamos a poder con todos. Seguramente no vamos a poder con todos. En toda situación de todo el día, seguramente no vamos a ser capaces. Pero debemos de aprender a llevar uno. Uno que yo considero que es posiblemente, si no el más importante, de los más importantes y que pueden afectar a todos los demás. ¿Queréis saber cuál es? ¿Queréis saber cuál es el pensamiento que podemos cautivar y hacer nuestro para que ese pensamiento afecte a todos los demás pensamientos, a toda nuestra manera de pensar? ¿Cuál es el pensamiento capaz de interrumpir con éxito todo patrón de pensamiento tóxico o negativo? ¿Cuál es? Es este. Tenemos que empezar a pensar y a darnos cuenta de que tenemos otra opción, de que hay posibilidad de un nuevo camino distinto, que tenemos otra opción, que la palabra de Dios nos da otra opción, que el Espíritu Santo nos abre otro camino, otra opción, en cualquiera que sea la situación de nuestra vida, que nos esté intoxicando, que nos esté haciendo nocivo, que nos esté llevando a transitar los mismos caminos día tras día. El pensamiento que va a cautivar y va a darnos esperanza para seguir luchando, apresando pensamientos que cada uno sabe los que tiene, porque es que si son 60.000, yo creo que ni cada uno sabe los que tiene. Yo no sé ni los que son. Pero podamos apresarlos. Es que hay otra opción. Es que tenemos la posibilidad de ser quienes Dios desea que seamos. Es que tenemos la posibilidad de renovar nuestra mente. Es que tenemos la posibilidad de disfrutar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sea cual sea el pensamiento que nos inunde,
sea cual sea el pensamiento que nos inunde, podemos elegir desecharlo y podemos elegir sustituirlo llenando nuestra mente con nuevos pensamientos sacados de la palabra de Dios. Su palabra siempre nos da una nueva opción. Su palabra siempre nos da una nueva opción, una nueva manera de pensar. Una manera de pensar acertada, que no falla. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Para daros el bien que esperáis, otra versión dice, para daros un futuro y una esperanza. Pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Caminos que son más altos que nuestros caminos. Pero pensamientos y caminos de vida y de paz. Vida y paz es el fruto de los pensamientos del Espíritu. Y paz es bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Siempre hay posibilidad de una nueva opción para sustituir los pensamientos de nuestra vida. Y termino dándoos una pequeña pincelada sobre algo que considero muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que pensar y que debemos de implantar en nuestra mente. Yo considero que uno de los temas, si no el tema más importante que debemos de pensar es este. Recibir el amor y la aceptación de Dios. Y tú y yo lo hemos recibido. Tú tienes que saber que eres amado, amada y aceptado, aceptada por Dios de forma incondicional. Entrar a formar parte de su familia y tener un plan diseñado por Él para tu vida es lo más importante que nos puede suceder. Y estar seguros de eso y pensar eso es lo que más puede afirmar nuestras vidas, contra viento y marea, contra cualquier cosa que nos suceda en la vida. Cuando los pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de inseguridad, ay, ¿qué va a pasar con el COVID? Ay, ¿qué va a pasar con mi economía? Ay, ¿qué va a pasar con mi familia? Ay, ¿qué va a pasar con mi salud? Cuando los pensamientos de inseguridad, pensamientos de rechazo, pensamientos de menosprecio, nuestras necesidades estén amenazadas, estemos insatisfechos, sintamos que no tenemos valor, que somos menospreciados por los ojos de los demás. Cuando vivamos falta de significado, pensemos que no servimos para nada, que nuestra vida no tiene sentido, no tiene valor. Cuando tengamos esa falta de seguridad, cuando todos esos pensamientos llenen nuestra mente, debemos de sustituirlos por su palabra. Que su palabra nos dice con claridad que no somos un producto accidental, que no somos producto de un accidente, que somos su obra maestra, que somos el cumplimiento del profundo deseo de Dios, que somos escogidos con un propósito, amados, aceptados y redimidos por pura gracia inmerecida. Esto está en el Salmo 139, que vamos a terminar leyéndolos. Salmo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alguien debe de saber esto. Tú no fuiste el producto de una noche loca de tus padres. Dios pensó en ti antes de que nacieras. Y si tú has sido producto de una relación incorrecta, de una relación pecaminosa, tú también has sido formado por Dios. Dios te ha escogido, no te tortures más con eso. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y fijaros el versículo 16, maravilloso. Mi embrión vieron tus ojos, aunque no hubiera ecógrafos.
Mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo nací no había ecografías. Pero Dios veía, Dios veía mi embrión. Dios veía tu embrión. Y fijaros, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mira, cuando tú te estabas gestando en el vientre de tu madre, Dios estaba escribiendo un proyecto de vida para ti. Escribió planes, diseñó planes para tu vida. Te daba un propósito, te hacía nacer. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios. Gálatas, Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 4 al 7. Fijaros, impresionante también. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, eres escogido por Dios. Si estás aquí es porque eres súper importante. Has sido escogido, escogida por Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Con un propósito. Con un plan. En amor has sido escogido porque eres amado, eres amada. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque hayas hecho algo para merecerlo, por pura gracia inmerecida, por el favor de Dios. Porque Dios le ha dado la gana, porque yo no lo merecía, pero Dios dijo, te amo, te amo, te amo, en quien tenemos redención por su sangre, hemos sido redimidos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios 2:10, el versículo que están memorizando en la escuela dominical, los niños, porque somos hechura suya. Es decir, aquí el original griego dice, porque somos su especial poema de amor. ¿Sí? Su obra de arte. Esto se traduciría, porque somos especiales para Él, porque somos su obra de arte, porque somos su poema de amor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, somos amados, somos hechos por Dios y además con un propósito. Servimos para algo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Implanta estos pensamientos en tu mente. No dejes que los duros golpes de la vida te abandonen de pensar que eres amado, escogido, aceptado, con propósito, valioso. Para mí esto es una de las cosas más importantes. Debes de saber cuánto Dios te ama. Cómo el amor de Dios te abraza en todo momento, cada día. Cómo Dios está comprometido con amarte y amarte más. Y amarte más. Definitivamente, y termino, cuando tenemos nuevos pensamientos, abrimos nuevos caminos. Solamente cuando tenemos nuevos pensamientos abrimos nuevos caminos. Necesitamos tener nuevos pensamientos. Cuando tenemos nuevos pensamientos abrimos nuevos caminos. Cuando tenemos nuevos pensamientos, todo cambia. Cuando tenemos todos nuevos pensamientos, todo cambia. Hay muchas cosas en qué pensar. Dije la semana pasada, piensa en lo que piensas. Ahora, yo no sabía que había 60.000 pensamientos diarios. No tenía ni idea. Pero piensa en lo que piensas. ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de tu familia, de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres? ¿Qué piensas de tu trabajo?
¿Qué piensas de tus estudios, de tus compañeros? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué piensas de tu pasado? ¿Qué piensas de tu relación con el dinero? ¿Qué piensas de tu iglesia? ¿Qué piensas de cada cosa importante en tu vida? ¿Qué piensas de tu relación con Dios? ¿Qué piensas de tu llamado? ¿Qué piensas del plan que Dios tiene para ti? ¿Qué piensas de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué piensas de las promesas que Dios te ha dado? Estoy impactado. Necesitamos tener nuevos pensamientos. Necesitamos darnos cuenta de lo importante que es renovar nuestra manera de pensar. Sigo insistiendo en esto. El año 2022 necesitamos pensar diferente. Por lo menos en alguna de las cosas importantes de nuestra vida. Ora para que Dios te hable. ¿En qué debes de ajustar tu manera de pensar? Padre, ¿en qué tengo que ajustar mi manera de pensar de cara al año 2022? ¿Tengo que pensar diferente acerca de mi familia? ¿Tengo que pensar diferente acerca de mi economía? ¿Tengo que pensar diferente acerca de mi iglesia? ¿Tengo que pensar diferente acerca de mi trabajo? ¿Tengo que pensar diferente acerca de mi salud? ¿En qué tengo que pensar diferente? Y busquemos los pensamientos de Dios para ese asunto. Porque Dios quiere que crezcamos. Y sin renovación de nuestra mente no hay crecimiento, hay un estancamiento. Estoy acordando ahora del paralítico del estanque de Betesda, que estaba en un estanque estancado. Porque su manera de pensar era la misma durante 38 años. A ver si se mueve el agua, a ver si alguien me ayuda, a ver si yo puedo llegar antes que los demás, a ver si... Estancado en el estanque, pensando lo mismo durante 38 años. Sin renovación de pensamiento no hay crecimiento. Pero Jesucristo, cuando lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? Es impresionante. Vamos a ver, yo digo, yo soy el paralítico y yo digo, pero ¿te estás quedando conmigo o qué? ¿Cómo que si quiero ser sano? ¿Pero tú qué crees? ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Cómo piensa que yo quiero? Pues si es lo que quiere. No, él no quería. Él quería ser sano a su manera. Él quería que alguien le ayudara, él quería llegar antes que los demás, él culpaba a los demás, él dependía. Su manera de pensar tenía que renovarse. ¿Quieres ser sano? Puedes ser sano ya, porque yo estoy aquí para sanarte. Renovemos nuestra manera de pensar. Comprometámonos con la palabra de Dios. Es tan importante y tan fundamental meternos de lleno. Fijaros que os he puesto el caso extremo de un hermano que sabía libros enteros memorizados y ahora ya no está con el Señor. Pero también conozco el caso de uno que se leyó la Biblia 7 veces en un año, 7 veces entera, de tapa a tapa, y luego se apartó. Porque hicimos un concurso en la iglesia a ver quién la leía más en un año. Y lo ganó uno que se la leyó 7 veces. Pero luego se apartó. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada. Leámosla, creámosla, metámosla, meditémosla, memoricémosla, pero vivámosla. Vivámosla. Cojamos esos pensamientos que sabemos que nos intoxican, que nos atan al estancamiento, que no nos dejan crecer. Sometámoslos a la obediencia a la palabra de Dios, a Jesucristo, pero sustituyámoslos con la palabra para que la palabra sea vida en nuestras vidas. Esa es la clave para cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la clave para que esos caminos que hemos trazado y hemos transitado durante tantos años dejen de atarnos y de apresarnos. Esa es la clave para que, siendo libres,
no vistamos las ropas de presidiarios y no vivamos como prisioneros. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. Somos libres. Su palabra nos hace libres, verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos da otra opción. Otra opción hay para cada uno de aquellos que se toman en serio el ponerte a ti como Señor de su vida. Otra opción hay para los que verdaderamente quieren servirte y seguirte y amarte y poner tu palabra como guía de sus mentes. Ayúdanos a cambiar este pensamiento de que estamos condenados a siempre lo mismo. Señor, gracias porque hay otras opciones para las áreas importantes de nuestra vida y para las menos importantes, por supuesto que también. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a renovar la mente. Danos fortaleza, Señor, para apresar los pensamientos que están intoxicando y que son nocivos y dañinos para nosotros. Y están intoxicando que nosotros podamos experimentar tu buena voluntad agradable y perfecta, nuestra relación contigo, nuestra vida en libertad, Señor. Padre, ayúdanos a ser libres, verdaderamente libres. Gracias porque los nuevos pensamientos que tú vas a traer a nuestras mentes por tu palabra van a abrir nuevos caminos. Nuevos caminos se abren para nuestras vidas. Esos nuevos pensamientos van a cambiar completa y radicalmente todo. Gracias porque en este 2022 que se acerca, tú vas a abrir nuevos caminos. Vientos de cambio soplan. Nuestras mentes son renovadas por tu palabra. Y las telarañas y las fortalezas de pensamientos arcaicos, antiguos, viejos, tóxicos y dañinos, los argumentos que las sostienen y la altivez, caen en el nombre de Jesús. Atamos todo pensamiento que se levanta en contra de ti, Señor. Somos valiosos en ti, tenemos seguridad en ti. Tú no vas a permitir que nada nos falte. Vamos a ser fieles contigo porque tú te vas a encargar de todo. Y nos vas a dar en todas las cosas mucho más abundantemente. Gracias porque tú eres quien va a cuidar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra salud, de todo, Señor. Porque te amamos y tú nos amas mucho más, Señor, de forma incondicional. Gracias, Padre, porque tú estás comprometido con nuestras vidas. Abre nuestra mente ahora, Señor, para pensar de forma distinta, de forma diferente. Trae nuevos pensamientos que vengan de ti. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Que se haga carne en nuestros corazones. Ayúdanos a pensar en las cosas de arriba. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga y os ayude, os dé fortaleza para coger todos esos pensamientos tóxicos que intoxican nuestra vida, que nos llevan siempre por el mismo camino, para poder cambiarlos y renovarlos. Que tengáis un muy feliz domingo y que Dios os bendiga en esta semana. Poderosamente, Dios os bendiga muchísimo. En el nombre de Jesús.